Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. He leído varios comentarios que dicen que gracias a mis historias se dieron cuenta de que son atacados con brujería, así que te invito a escuchar el siguiente relato. El desenlace es motivador y diferente. No cabe duda de que el mal muchas veces viene de la misma sangre, sin embargo tarde o temprano todo se paga. Gracias a la suscriptora por la confianza y sin más, vivamos juntos con el miedo. Tenía 25 años cuando inició mi experiencia brujeril. Mis padres fallecieron en un accidente de auto y yo heredé su pequeña casa. Decidí mudarme ahí, pensé que sería beneficioso, ya que no pagaríamos renta mi esposo y yo, además de que estaría viviendo en la casa en donde crecí. Pensé que al estar viviendo ahí encontraría tranquilidad, tanto económica como mental. Pensé que me sentiría bendecida y acompañada con los recuerdos de mis padres. Sin embargo, no fue la paz lo que encontré. Una noche mientras desempacaba mis cosas, escuché un ruido extraño en la habitación que era de mis papás. Una sensación de escalofrío me recorrió, pero decidí ignorarla atribuyéndola al cansancio. Continué ordenando hasta que inevitablemente, por los ruidos, tuve que ir a ese cuarto. Al abrir la puerta me envolvió una ola de nostalgia y tristeza. La habitación estaba tal cual como la habían dejado mis padres. Estaba la taza del café de mi papá que tomaba usualmente las mañanas y la pijama de mi madre acomodada en la silla del tocador. Me llenaba de coraje su ausencia, sin embargo no tenía otra opción. Debía aceptar el hecho de que mis padres, quienes todavía estaban jóvenes, habían pasado a mejor vida. Me acosté en su cama sintiendo todavía sus olores. Me puse a llorar amargamente, quería verlos otra vez. Pero, como tú sabes, eso no se puede. Pensé que lo mejor sería arreglar el cuarto, ponerlo como a mi madre le gustaba, y tal vez con el tiempo mi esposo y yo durmiéramos ahí. Mientras tanto, seguíamos durmiendo en mi antigua habitación. Los días pasaron y decidí acomodar en cajas las ropas de mis padres. Pensé que era necesario hacerlo por salud mental. Sin embargo, las dejaría en un pequeño cuarto que tenían abajo, donde dormía mi hermano mayor antes de casarse. Realmente todavía no estaba lista para deshacerme de las pertenencias de mis papás. Mientras revisaba el armario, mi mano topó con algo extraño, algo duro. Me metí un poco más y jalé una bolsa de plástico negra. La saqué con cuidado y la abrí. Adentro encontré varios diarios escritos a mano con fotografías de mi hermano y de mí. Yo sabía que mi mamá escribía diariamente, porque la llegué a ver en varias ocasiones. Pero lo que no sabía era que guardaba los diarios. Habían muchos. El más antiguo era de 1989. Empecé a hojear aquellas libretas, y al inicio eran pensamientos cotidianos. Mi madre mencionaba que el psicólogo le había recomendado escribir, que le ayudaría a manejar sus sentimientos. No sabía que mi madre tenía familiares con esquizofrenia, y le tenía mucho miedo a esa enfermedad. Leí algunas páginas del primer diario y lo dejé a un lado. Posteriormente tomé otra libreta y fui leyendo. Cuando veía que se tornaba algo íntimo, saltaba la página para no leerla. Sin embargo, cuando llegué al diario del año anterior a su fallecimiento, leí cosas que me sorprendieron mucho. Decía que había notado cambios en mi hermano Renan, que desde que se casó con su esposa, vio un cambio muy notable en su carácter y en cómo la trataba. Describió su comportamiento como agresivo y mencionó que él le pidió dinero. Decía que ella no quería decirle a mi padre para no mortificarlo, así que le daba sus ahorros para que estuviera en paz. Sin embargo, mi hermano siempre quería más. Mi madre parecía estar desesperada en sus escritos.
Notaba que algo no estaba bien con mi hermano Renan, y aunque no podía entender qué era, intuía que había algo oscuro detrás de su comportamiento. Realmente me dejó un sentimiento terrible. Mi pobre madre estaba pasando algo difícil y no me dijo nada. Se lo guardó para ella sola. Me puse a buscar el siguiente diario, pero no lo encontré. Eso significaba una cosa, que el diario lo estaba escribiendo y estaba en el cuarto. Revisé los cajones del tocador, pero no encontré nada. Finalmente me senté en la cama y como si alguien me dijera, me vino a la mente que revisara entre los colchones. Efectivamente, ahí estaba el diario final de mi mamá. Con manos temblorosas lo saqué y abrí. La letra de mi madre era aún más temblorosa y desordenada que antes. Empecé a leer y mis peores temores se confirmaron. Hacía mención que temía que los síntomas habían empezado, que tenía miedo, que a veces escuchaba voces y otras veces veía personas que no estaban ahí, que tenía que fingir que todo estaba bien para no preocupar a nadie, pero que cada día le era más difícil, que fue al psicólogo y éste le dijo que posiblemente estaban apareciendo los síntomas de esquizofrenia. Sin embargo, ella sentía que había algo más oscuro. Hojeaba el diario y leía que mi hermano venía a verla, pero que la trataba de manera extraña y le decía cosas horribles. Cuando estaba leyendo todo aquello me daba mucho coraje. Incluso empecé a sentir odio por mi único hermano. Mi madre hacía mención que cada vez que se iba Renan, la casa se sentía diferente, que su hijo era diferente, que estaba desesperada y no sabía a quién acudir. El psicólogo le decía que debía de tomar unos medicamentos. A ella le asustaba que realmente tuviera esquizofrenia. Escribió que con el tiempo comenzó a escuchar voces. Le decían que hiciera cosas terribles. Incluso escribió haber encontrado afuera en el garage una vela negra encendida. Que ella no sabía cómo llegó ahí, pero que estaba aterrada. Cerré el cuaderno de inmediato y llamé a mi esposo para platicarle lo que estaba leyendo. Tenía mucho odio por mi hermano. Él la atormentaba y ella falleció sintiendo miedo. Mi esposo me dijo que a lo mejor tenía realmente esquizofrenia y todo lo que estaba escribiendo era como lo veía o lo sentía, que posiblemente no era verdad. Yo decidí encarar a mi hermano. Cuando hablamos, él obviamente lo negó todo. Sin embargo, pude notar que la actitud de mi cuñada era diferente. Pocos días después de haber confrontado a Renan, comencé a sufrir accidentes inexplicables. Primero una lámpara cayó del techo casi sobre mi cabeza. Luego un coche casi me atropella en un cruce peatonal. Incluso una noche desperté sobresaltada por un ruido fuerte. Me levanté y bajé las escaleras para investigar. La casa estaba en penumbras, pero sentía una presencia, una sensación de ser observada. Al llegar a la cocina vi que todas las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par. Cerré todo rápidamente y regresé a mi cuarto, tratando de convencerme que era muy posible que yo las hubiera dejado así. Los incidentes continuaron. Las puertas se cerraban de golpe, se escuchaban susurros en la oscuridad y sentí una presión constante en mi pecho, como si algo o alguien estuviera siempre presente acechando. Empecé a notar cambios en mi propio comportamiento. Me sentía más irritable, desconfiada y tenía pesadillas recurrentes en las que veía a mi madre pálida y desesperada, tratando de advertirme algo. Yo con miedo llamé a mi tía, hermana de mi madre, y le conté toda la situación. Ella me dijo que conocía a una persona que hacía sesiones espiritistas, que a lo mejor podría contactar el espíritu de mi mamá. Acepté su sugerencia buscando respuestas y también un poco de consuelo. La espiritista llegó a casa un viernes por la noche, trayendo consigo una bolsa con velas, inciensos y otros objetos según para contactar a los muertos. Su presencia era tranquilizadora y su voz calmada me dio algo de esperanza. Nos sentamos en el comedor con las luces apagadas,
únicamente con las velas iluminando la habitación. La mujer comenzó la sesión con una serie de oraciones. Luego colocó sus manos sobre la mesa redonda y nos pidió a mi tía, a mi esposo y a mí que hiciéramos lo mismo. Cerramos los ojos siguiendo las instrucciones y traté de concentrarme en el recuerdo de mi madre. De repente sentí una brisa fría que recorría la habitación, haciendo que las velas parpadearan. La voz del espiritista se volvió más profunda y resonante. Invocó el nombre de mi madre y después de unos minutos dijo que ella estaba con nosotros, que quería advertirme de algo. Dijo que corría peligro. Inmediatamente abrí los ojos de golpe mirando al espiritista y le pregunté que por qué corría peligro. Dijo que Renan y su esposa me iban a hacer daño, que ellos fueron los culpables de que mi padre y mi madre fallecieran. Yo pregunté que cómo eran los culpables. La espiritista solo se limitó a decirme que tuviera mucho cuidado con ellos, porque así como la enfermaron, yo iba a ser la siguiente, que él quería esta casa por ambición y que además fuera al banco porque mi padre había dejado un seguro, en el que si también fallecía mi mamá, yo sería la única beneficiaria. Cuando terminó la sesión no sabía si creer o no. Lo único que hice fue agradecer a la mujer y a mi tía por haber venido. Posteriormente las despedí y me senté con mi esposo en la sala. Acordamos que me acompañaría al banco que hizo mención al día siguiente para preguntar de aquella póliza. Muy temprano por la mañana fuimos al banco y después de revisar algunos documentos, efectivamente descubrimos que mi padre había dejado un seguro de vida y que yo era la beneficiaria. Era una buena suma de dinero, suficiente para resolver muchas de nuestras preocupaciones económicas. No sé cómo mi hermano se enteró, pero poco tiempo después comenzó a amenazarme. Dijo que iba a pelear por ese dinero, pero yo le respondí que por ley me pertenecía solo a mí. Sus amenazas se volvieron cada vez más graves. Sentí que Renan era capaz de muchas cosas, pero escuchar esas palabras de su boca me hizo temer por mi vida. Mi esposo y yo decidimos tomar medidas de precaución. Incluso instalamos cerraduras adicionales en la casa y evitábamos salir solos. Una noche mientras estábamos en la cama escuchamos un ruido fuerte en la planta baja. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Mi esposo tomó un bate de béisbol y bajó las escaleras, pidiéndome que tuviera el teléfono a mano por si se requería llamar a la policía. Después de unos momentos mi esposo regresó y dijo que no había nadie en casa, pero que afuera vio una sombra correr hacia la oscuridad. Al día siguiente encontramos en la entrada un animal muerto colgado del protector de la ventana. Aquella escena era horrible. Mi esposo me dijo que llamara a la tía para que nos aconsejara qué hacer. Rápidamente tomé el teléfono y le marqué sin importar que era muy temprano. Ella me contestó y le relaté lo sucedido. Mi tía me dijo que llamaría nuevamente al espiritista para que me ayudara. Poco después me devolvió la llamada y me explicó que la mujer le había recomendado a otra persona, que ésta trabajaba con energía y agua bendita, asegurando que era muy efectiva. Esa misma tarde la mujer llegó a nuestra casa. Nos dijo que prefirió venir a que nosotros fuéramos, porque quería estar en el lugar donde todo estaba pasando, para poder sentir las energías directamente. Nos sentamos en la sala y después de unos momentos de silencio, la mujer comenzó a hablar con una voz suave. Me dijo que mi familia efectivamente tenía antecedentes de esquizofrenia. Sin embargo, lo que tenía mi madre era algo más que una enfermedad mental. Era brujería impuesta por mi cuñada y mi hermano, que él estaba siendo manipulado por su esposa y por alguna razón quería que mi madre no estuviera en el camino, tal vez porque la veía como más débil y que posiblemente después de ella iba a seguir mi papá. Pero al parecer mi cuñada aceleró el trabajo y por eso ambos padres fallecieron. Sus palabras me helaron la sangre. Todo empezaba a tener sentido.
Me dijo que mi cuñada es la fuente de ese mal, que está usando a mi hermano como un peón para obtener lo que quiere, el dinero y la casa, que necesitaba protegerme no solo físicamente, sino también de manera espiritual, que ella limpiaría la casa y dejaría protecciones, pero que necesitábamos estar pendientes. Me preguntó que desde cuándo estábamos casados mi esposo y yo. Le dije que teníamos 3 años de casados. Entonces la mujer me dijo que la razón por la que no teníamos hijos era porque mi cuñada, solo por gusto, quería hacerme mal, y que ella y mi hermano sean los únicos con hijos, que solo tenía ideas retorcidas esa mujer en su cabeza. La curandera comenzó a preparar el ritual y sacó una botella con agua bendita y una cruz de madera. Recitó oraciones y salmos y rociaba el agua en cada rincón de la casa. Después de completar la limpieza, me entregó una pequeña bolsa de color rojo, tanto a mí como a mi esposo. Me dijo que me hiciera unos baños con flores blancas y que pusiera unas medallas en los 4 puntos cardinales de la casa. La mujer se despidió asegurándonos que estaríamos a salvo mientras siguiéramos sus instrucciones. Mi esposo y yo nos sentamos en la sala exhaustos, pero con una sensación renovada de esperanza. Esa noche dormimos un poco más tranquilos, aunque mi cabeza solo pensaba en que tenía que enfrentar a mi hermano Renan y a su esposa, y vengar la memoria y el legado de mis padres. Pasaron los días y las cosas mejoraron en casa. Dejé de escuchar los ruidos, y nuestras vidas comenzaron a volver a una especie de normalidad. Sin embargo, la rabia y el rencor seguían creciendo dentro de mí. No podía dejar de pensar que mi hermano y su esposa se salieron con la suya. Así que decidí que era momento de confrontarlos. Llamé a Renan y lo invité a venir a la casa, con la excusa de que iba a repartir el dinero del seguro. Él aceptó sin dudarlo, seguramente pensando en su ganancia. Cuando llegó se sentó en la sala esperando ansiosamente. De inmediato cerré la puerta y mi esposo salió de la cocina acompañado por la curandera. Mi hermano me vio y me preguntó que qué estaba pasando. Yo le ordené que se sentara, que teníamos que hablar. Él se sentó nuevamente mirando a la curandera con desconfianza. Ella se acercó y con voz firme le dijo que estaba manipulado con brujería por su esposa, que lo que estaba haciendo no era solo por ambición, que antes era un buen hijo y buen hermano, y ahora es todo lo contrario. Él se rió sarcásticamente preguntando de qué estábamos hablando, que todo esto era ridículo. La mujer le dijo que no era ridículo, que su comportamiento cambió drásticamente desde que se había casado, que él había lastimado a mis padres y ahora me estaba amenazando, que no era realmente él, sino era la manipulación de su esposa con brujería. Renan frunció el ceño, claramente incómodo, diciendo que su esposa no tenía nada que ver con eso, que él simplemente quería tener el dinero que le pertenecía, que cuando era pequeño pasó muchas carencias y que a él le correspondía todo. Le dije que había encontrado los diarios de mamá y que ella mencionaba que estaba asustada porque él se había vuelto una persona violenta y le exigía dinero todo el tiempo. La curandera se quedó en silencio y le preguntó que desde cuándo había iniciado a consumir estupefacientes. Renan se puso más nervioso y agresivo, negando todo, pero las palabras de aquella mujer me hicieron reaccionar. Lo noté sudoroso, con los ojos vidriosos y desesperado. Él dijo que no sabía de qué estábamos hablando. Yo insistí y le dije que mirara su estado, que estaba sudando y nervioso, y que era mejor que dijera la verdad. Finalmente, después de un largo momento de silencio, Renan dijo que había empezado a consumir de manera esporádica 1 año antes de casarse con su esposa, que ella le dijo que sería divertido, que lo hacían de vez en cuando. Sin embargo, su adicción fue aumentando. Realmente sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Le dije que pensara en sus hijos. Ellos tenían 2 y 4 años de edad. Él se sentó en el suelo y se cubrió el rostro con las manos. Dijo que no sabía qué hacer.
que su mujer le exigía dinero para poder seguir consumiendo, que por eso llegó a amenazar a nuestra madre. La curandera le dijo que sí sabía que mis padres habían fallecido por culpa de ella. Él nos volteó a ver sorprendido y dijo que no sabía de qué estábamos hablando. Entonces la bruja blanca le relató cuando habíamos contactado a mi madre con su amiga, la espiritista, y que esta persona dijo que yo corría peligro. Él dijo que sería incapaz de hacernos algún mal, al menos físicamente. La curandera le contestó que su esposa, con la avaricia que tenía, quería vernos desaparecer. Ella, como diera lugar, quería seguir solventando su vicio. La curandera se acercó y puso una mano en el hombro de mi hermano diciendo que su esposa lo había llevado a un camino de vicio y oscuridad, pero que podía salir de aquel. Renan, derrotado y visiblemente agotado, asintió con la cabeza. La curandera le ofreció realizar una limpieza espiritual y él aceptó milagrosamente. Observé cómo la mujer comenzaba el ritual y mi hermano se mantuvo en silencio, permitiendo que la energía purificadora lo envolviera. Le dijo que debía de separarse de inmediato de su esposa y también que se llevara a sus hijos lejos. Dijo la curandera con una seriedad que me asustó, que esa mujer no tenía consideración por nadie, ni siquiera por los niños. Yo le dije a mi hermano que podía cuidar a sus hijos mientras él se internaba en una clínica de rehabilitación. Habían varios centros gratuitos en la ciudad donde podría internarse y empezar a recuperarse. Sorprendentemente, él aceptó. Dijo que lo haría, que haría lo que sea, con tal de cambiar y proteger a sus pequeños, que no quería que sus hijos crecieran en un ambiente así. Durante las siguientes semanas, Renan se sometió a un programa intensivo de desintoxicación y terapia. Los niños no me los pude traer a casa. No obstante, hablamos con la madre de mi cuñada y ella aceptó cuidarlos, mientras también trataban de convencerla a que entrara a rehabilitación por el bien tanto de ella como de su familia. Íbamos a ver a mi hermano de vez en cuando para llevarle noticias de sus hijos. Él se notaba más coherente y menos agresivo. Me contaba que era difícil vivir ahí, que muchas veces hasta en el suelo tenía que dormir, pero que no me quería mortificar, solo agradecer el haberme preocupado por él y su familia. Finalmente, después de varios meses, Renan fue dado de alta del centro de rehabilitación. Vino a vivir un tiempo a mi casa y metió una demanda ante el juzgado. Su esposa no había dejado las sustancias ilícitas, y si bien él estaba limpio, tampoco estaba exento en recaer nuevamente. Sin embargo, ya no quería que los niños vivieran con la madre, porque muchas veces que los fue a visitar, estaban notablemente desnutridos y carentes de cuidado. Con mucho trabajo y esfuerzo, mi hermano logró obtener la patria potestad de sus hijos. Ellos se mudaron a una casa cercana a la mía. Desde que entró al centro de rehabilitación, Renan nunca volvió a pedirme dinero ni a chantajearme. Al contrario, se convirtió en un magnífico hermano y un tío cariñoso. Han pasado 13 años desde aquellos días oscuros. Mi hermano se divorció de su exesposa, quien desgraciadamente sigue atrapada en el vicio, lo que la llevó a perder contacto por completo de sus hijos. Renan, sin embargo, encontró el amor nuevamente en una mujer maravillosa que lo ha apoyado y también ha ayudado a criar a sus pequeños como si fueran propios. Juntos han formado una familia llena de amor y estabilidad. Yo también he experimentado una gran felicidad. Pude tener hijos y sigo casada con mi esposo, viviendo en la casa de mis padres. Con la mejoría en la vida de mi hermano sentí que mi madre finalmente pudo descansar. La atmósfera en la casa cambió y ya no volvimos a escuchar ni sentir cosas extrañas. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?